Hola a todos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y con Rosalinda Cuduríez Sandoval, quien nos acompaña en esta ocasión como en las anteriores. Hola Rosalinda. Buenas tardes, Cristi, y buenas tardes a todo nuestro auditorio que nos ve y nos escucha por estas redes sociales, nos recibe en sus casas, en su trabajo, en donde estén compartiéndonos. Muchísimas gracias por recibirnos y escucharnos. Como muchos de ustedes ya saben, pero algunas personas no sabrán, Rosalinda es psicóloga de profesión, tiene maestría en terapia Gestalt y tiene estudios de tanatología y de cultura para la paz y de relaciones de ayuda. Perdón, es que no sé por qué se me confunden los nombres, cómo están todos relacionados. Y bueno, esto se los cuento porque me parece importante que sepan que Rosalinda tiene una preparación especial profesional para tratar los temas que aquí de alguna forma desmenuzamos y que buscamos pensando en ustedes, porque una parte importante de esta plataforma y de este trabajo son ustedes. Le dan sentido a nuestra reflexión, le dan sentido a nuestras palabras y le dan también sentido a nuestro sentimiento de querer aportar algo para que ayude a alguien, ¿no? Ese es el único objeto de estos programas. El tema que elegimos para hoy es un tema, como todos los que aquí tratamos, porque los temas humanos lo son, es un tema complejo. Hemos pensado en todas las veces en las que tan humanamente nos equivocamos y si equivocarnos es algo bueno o es algo malo. ¿Tú qué piensas, Rosalinda? Pues es algo humano, más que si es bueno o es malo. O sea, a veces las equivocaciones nos llevan a buenos términos y al crecimiento, al aprendizaje, y hay veces que las equivocaciones pues nos lastiman o lastiman a otros, y es el camino que desgraciadamente pues todos tenemos que recorrer. Y no es lo bueno o lo malo de la equivocación, sino lo que hacemos a consecuencias de esas equivocaciones, los aprendizajes, los crecimientos, las reflexiones y el no volver a cometer por lo menos los mismos errores, cometer otros diferentes, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, porque pues eso de dejarnos equivocar, pues yo creo que está difícil no equivocarnos, ¿verdad? Sí, yo pienso que si yo te preguntara, ¿tú no te equivocas? Sería imposible que me dijeran que hay alguien que no se equivoca. Simplemente porque cuando nosotros transitamos por la vida, vamos llenos de opciones, de caminos que se entrelazan y que nos llevan a diferentes partes. Pero esos caminos, simple y sencillamente, a veces se relacionan unos con otros y se vuelven más largos y nos llevan a lugares más lejanos. Otras veces se truncan y se atoran unos con otros y no nos llevan a ningún lado. Pero no tenemos nosotros una visión de tan largo alcance como para llegar a ver hasta dónde van esos caminos o qué es lo que se encuentra en esos caminos. Y cuando optamos, pues en algunas ocasiones tenemos tiempo para meditar sobre aquello, sobre lo que tenemos que decidir, pero en otras lo tenemos que hacer sobre la marcha y sobre las rodillas tomar la decisión que ni siquiera hemos meditado suficientemente, pero que tenemos que resolver. Y la resolvemos y a veces la resolvemos perfectamente mal y sería lo peor que pudimos haber elegido. Y nos sentimos, por un lado, frustrados con el resultado, acabados con la culpa de pensar que cómo es posible que yo haya hecho esto que me trajo tantas desgracias
O sea, ¿qué concepto tengo de mí misma y cómo me puedo querer tan poco que soy capaz de decidir esto? O sintiéndose culpable también por el daño que causamos a otras personas, etcétera, ¿no? O sea, son tantas las consecuencias negativas que podemos tener de un error que es difícil pensar que equivocarse tuviera algo bueno, ¿o no, Rosalita? Pues sí, hay errores que cuestan más que otros, ¿verdad? Y tener la capacidad de, hemos estado hablando del perdón y el perdón hacia nosotros mismos a perdonarnos para poder seguir adelante y a veces ese aprendizaje de decir, bueno, si no lo hice con la conciencia o le puse demasiada conciencia y de todas maneras lo hice mal o fue por negligencia o fue por falta eh, de ganas, de entusiasmo. Entonces, pues cuando se te presenta la nueva tarea o el nuevo examen en la vida, decir, bueno, pues ahora eh, volverlo a hacer de diferente manera, que a lo mejor esa diferente manera también no es la adecuada, tampoco es la acertada al 100%, porque no hay ninguna um, eh, claridad o certeza al 100%. Todo tiene su 9.999%, ¿verdad? De que hagas lo correcto. Hay muchas historias de gente que ha llegado muy lejos y que ha triunfado y que también tuvieron sus momentos de fracaso o de desilusión. A Walt Disney lo corrieron porque no era creativo, y así varias historias de gente que ahora los vemos como famosos, como genios. El otro día leía algo de Leonardo da Vinci y que le tocó hacer un pastel para no sé cuántas personas y le salió mal y no pudo hacer eso. Y bueno, nada más vemos el lado bonito, el lado famoso y decir, bueno, pues qué importa que no hizo, pero sí pintó la Mona Lisa y hizo, pero para él en ese momento era presentarle al rey ese pastel y esa ceremonia que no lo pudo hacer, ¿verdad? Entonces, pues si los famosos también tienen su historia de fracasos y de frustraciones, ¿por qué yo no soy famosa, yo no soy alguien grande, pero pues reconocer que he fallado y que seguiré fallando y que trataré de los errores anteriores aprender o tener la capacidad de días después reconocer que hice mal o que lo hice mal con alguien y pedir disculpas, pedir perdón y regresar, volviendo al tema del perdón, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y si lo vemos desde la perspectiva de que en la vida tomamos decisiones sobre diferentes opciones, cuando cometemos un error en la elección de la decisión, de la opción, y decidimos algo que no era lo adecuado, lo conveniente, lo correcto, lo bueno para nosotros, lo que nos queda claro es que ya podemos descartar esa opción. O sea, por lo menos en ese sentido es una ventaja. Ya si insistimos y seguimos, si quieres cosas diferentes, esas cosas, resultados diferentes, esas cosas diferentes. Entonces, si seguimos por el mismo camino, pues ya sabemos a dónde lleva, ¿no? Pero esto nos permite aventurarnos en otras opciones hasta que le atinemos a la opción que sea la más conveniente o la más provechosa. Pero más allá de eso, también nos proporciona algo que es muy importante, que es la experiencia. La experiencia no es solo el conocimiento de esa opción como se dio y de las circunstancias particulares de la opción tomada, sino que nos permite desarrollar un conocimiento que a lo largo del tiempo y
y con el paso de los años y con nuestro propio crecimiento, nos va a permitir un aprendizaje. Un aprendizaje que no solo es de esa situación, sino que podemos aplicar a otras situaciones. De ahí la importancia de la experiencia y la importancia también de equivocarnos. Cuando tenemos una vida de perfección, entendiéndola como perfección humana, digamos, de cuidar todas nuestras decisiones, de evitar cualquier error, de meditar hasta las últimas consecuencias para evitar errores, independientemente de que no lo logramos, pero más allá de eso, también nos perdemos de la oportunidad de echar a perder. Yo lo hablo por mí misma, porque a mí me formaron en la perfección, o sea, yo no conocí, mi mamá no daba opción de otra cosa. Y ni mi papá, no, mi papá era un poco así como de escuela, chalangado, como que mi papá era más relajado, en otros sentidos era muy estricto, pero bueno, en ese perfeccionismo nunca aprendí la importancia de echar a perder. Y creo que me perdí de mucho, Rosalinda, porque cuando uno echa a perder, pues ya lo perdiste, ¿no? Ya lo que recuperes es ganancia, por un lado. Pero pierdes ese pudor de decir, no, bueno, es que yo nunca me he equivocado. Pues es un pudor muy absurdo. Pero, pero te sientes como una persona común y corriente, como que todos nos equivocamos, como que te da pertenencia a lo humano y no estás rozando en alturas que no te corresponden. Yo pienso que la sencillez, el sentirnos parte de la humanidad como cualquiera, con los mismos errores, con los mismos desbarrancamientos y con todo lo bueno y lo malo que el mundo tiene, pues nos hace pertenecer a la humanidad, ¿no? De otra forma, pues creo que nos pone en un lugar que no es nuestro sitio, ¿no? Sí, y en ese perfeccionismo que hablas se maneja mucho el control, el querer controlar las situaciones y el querer ver todas las opciones posibles Claro. con un infinito de, no, si hago esto y el A y el B, el plan A, el plan B, el plan, pero hay veces que nos vamos hasta el plan C, Z y como tú dices, nos perdemos en el vivir el aquí y el ahora porque hay situaciones que no podemos, que están fuera de nuestro alcance y tener paciencia, de decir, bueno, no, a veces pues ni escoges y te quedas, pues no escojo ni el plan B, ni el plan C, ni ningún plan, pero entonces la vida te pone el plan que ella te, y a lo mejor no te gusta o te gusta más y dices, bueno, pues esto, pero en ese perfeccionismo a veces no es de que nos exigen, a veces en nuestro interior podemos tener un juez muy estricto y eso depende también de la personalidad. Tú dices, bueno, fui dirigida o educada en una, con mucha rigidez, con mucha perfeccionismo, pero hay personas que nos vivimos juzgándonos, cuestionándonos y criticándonos porque hasta, pues, ¿por qué agarré esto con el asa y me quemé y si ahí tengo el trapito? No, cosas tan cotidianas y tan sencillas, pero que lo que va convirtiendo eso en, no solo en la equivocación, sino en un estrés y en un agotamiento intelectual, aunque no físico, intelectual y hasta una parálisis, porque no te atreves a hacer cosas porque pues me voy a equivocar, entonces mejor no lo hago, ¿verdad? Y entonces, pues no, aquí me quedo y aquí me escondo y aquí me no me permito equivocarme, pero tampoco me permito vivir. Y aún en esa vivencia me vivo con estrés y con crítica porque mi juez soy yo y entonces
porque no lo hice, también me estoy criticando, ¿verdad? Y entonces es un agotamiento eh, eh, que se le llama estrés y que se le llama enfermedades cardiovasculares y que se le llama colitis, pero es un estrés y una energía interna que desgasta más de lo que haces afuera. Sí, es que el problema de cometer errores y de vivir en un ámbito de perfeccionismo y de no poder evitar los errores, efectivamente nos causa un estrés, el más profundo, yo te diría, un estrés que incluso del que no, ni siquiera muchas veces estamos conscientes, ¿no? Ya no es lo que nos exigen los demás que hagamos, sino que lo personalizamos, lo introducimos a nuestro propio modo de ser y se vuelve un patrón muy esclavizante porque no puedes moverte, no te abruma, te asfixia y no te permite ser tú mismo, por un lado, pero tampoco te permite hacer las cosas improvisadamente porque llevas un riesgo muy grande, ¿no? Y hay veces que te vuelve tieso, porque yo veo que las personas que ni se preocupan, que hacen las cosas como se les presentan, que no planean nada, que todo lo hacen relajadamente, pues solucionan muy bien y hacen cosas muy bien, toman decisiones sobre la marcha y aprenden a irlas tomando como se van necesitando, no por anticipado, no se requiere todo ese proceso de perfeccionamiento desde el que se concibe la idea y todos los pasos que nos imaginamos que vamos a tener que seguir para lograr ese fin que nos proponemos, que muchas veces ni siquiera es el mejor y que muchas veces ni siquiera es posible, que requerimos reconsiderar la trayectoria y que podemos dejar ese fin que nosotros pensamos inicialmente y tener uno mejor, uno diferente y no sufrir el camino, porque es como ir en carretera en una bicicleta con un asiento incómodo y pensar que nos faltan 60 kilómetros y ya no aguantamos estar sentados en el asiento. Entonces, la vida, yo creo que hay dos maneras de vivirla, como tú dices muy bien, con ese estrés o de manera relajada y siendo felices. Y yo creo que la pregunta a los que somos padres es, ¿qué queremos de nuestros hijos? ¿Queremos seres perfectos o queremos seres felices? ¿No? Y también no podemos enseñar lo que no somos. Entonces, si queremos hijos felices, pues tenemos que ser padres felices y así ir creando nuevas dinámicas y nuevas formas de vida que nos ayuden a tener mejor calidad de vida, ¿no? Sí, y todo esto se reduce a, te lo dicen muchos libros, te lo dicen muchas terapias, te lo dicen muchas filosofías, religiones, a vivir el aquí y el ahora, porque el futuro no lo tenemos, no lo podemos predecir, lo podemos planear, lo podemos em, planificar hasta cierto punto, tener planes, tener sueños, es bueno, eh, pero viviéndolos aquí en el ahora. ¿Qué estoy haciendo ahorita para lograr aquello que quiero, verdad? Y demasiado futuro es estrés, es vivir estresado, vivir angustiado, y demasiado pasado es vivir en el dolor o en la tristeza. ¿Y por qué no elegimos un punto medio de vivir aquí ahora esperando lograr nuestros sueños en el futuro con el camino que voy logrando y recordar del pasado pues los momentos gratificantes que también ahí están y que también tuvimos? Y hace unos días estaba dando una clase y hice eh, eh, meditación, una guiada, una reflexión guiada, y los llevaba
al pasado, pero en su pasado más feliz. Y sacábamos 3 conclusiones por las experiencias que compartieron las compañeras que hicieron esta vivencia, ¿verdad? Y que en ese pasado feliz que cada una comentó, hay 3 características para vivir en la felicidad. O sea, todos hablaban de momentos de gozo, de felicidad o de mucho placer con personas, amigos, familias, primos, infancia, pero había personas alrededor donde estaban jugando, compartiendo. Había personas, a otras personas comentaron que estaban en lugares casi la playa, campo, había naturaleza. Y otra característica, había amor. O sea, estas 3 cualidades para ser felices, o sea, personas, naturaleza y amor. Hay en otros cursos que he dado, hay también la presencia de estar en soledad o en meditación contigo mismo, en momentos de mucha reflexión, de mucho descubrimiento o presencia del Santísimo en la comunión. Pero al final, pues es amor, ¿verdad? Es la presencia de un ser supremo que significa amor. En esas relaciones había amistad, amor, familia y la naturaleza, ¿verdad? Entonces, qué elementos son para ser felices? Relaciones, amor y naturaleza. Y eso es tan sencillo, ¿verdad? Y estamos buscando la felicidad en dinero, en logros, en patrimonio, en reconocimiento. Y de mis ejercicios que he hecho en varios cursos, me reportan estas 3 condiciones que experimentan en su pasado cercano, felicidad, momentos de felicidad. Sí, y por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo nos trabajan en contra los errores en las relaciones? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos pasamos la vida equivocándonos en una relación de pareja? ¿Cuáles Pues, son las consecuencias de equivocarnos en una relación de pareja en términos generales? Por un lado, pues se vuelve una relación insoportable si todas las decisiones las tomamos mal. Pero podríamos pensar que a pesar de que nos equivoquemos con frecuencia, ¿podríamos tener una buena relación de pareja? pues ahí yo creo que va el tema de la comunicación, la reflexión y pues y las expectativas de lo que quieres tú con una relación y las expectativas que tiene la otra persona de lo que es una buena relación. Es un tema complicado que yo creo que nos llevaría otro, pues otro programa, Cristi, porque sí, ahorita me dejaste con muchas incógnitas y con muchas preguntas abiertas. Pero mira, piénsalo en un sentido muy, muy sencillo, ¿no? ¿Qué podemos sacar de bueno de los errores? Experiencia, ¿no? Claro. Entonces, lo más común en todas las relaciones de pareja, de padres a hijos, de hermanos, de amigos, es que todos nos equivoquemos. Ese es como el rango general. Pero eso a rescatarse, Rosalinda, es precisamente ver que esos errores es lo común. Pero si hay buena comunicación, si hay cercanía, si sabemos dirimir nuestras diferencias a pesar de nuestros errores y podemos construir una relación a partir de la experiencia de nuestros mutuos errores, porque nos reconozcamos como seres falibles. O sea, el hecho de yo tener una relación con una persona y considerar que yo me puedo equivocar, ¿qué me permite?
entender que la otra persona también se También. equivoca. Y entonces, lejos de ser algo muy complicado, se vuelve algo muy sencillo. Sencillo, claro, claro. Uno, ¿qué necesito? Comunicarme para qué, para saber en qué se equivocó o para saber en qué me Que me equivoqué. equivoqué. Que establezcamos un código de comunicación sincero en términos de buena fe, ¿no? En términos correctos, de decir, no vamos a discutir para pelearnos, sino vamos a analizar la situación, vamos a encontrar respuestas a qué pasó. Vamos a revisar las circunstancias y vamos a darle el justo valor, tanto para ti como para mí. Si hubo ofensa, pues procede una disculpa. Claro. Si no hubo ofensa de la otra parte, pues puede proceder un entender, un decir, sí entiendo por qué hiciste las cosas. O sea, y ahí rompes una inercia de que error tras error tras error lleva a rompimiento, no necesariamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los hijos? Somos generaciones diferentes de entrada. Digo, Claro. podrá haber parejas o madres o padres que sean muy cercanos porque los hayan tenido muy jóvenes. Puede ser, o los hayan tenido, o sí, solo muy jóvenes. Pero cuando logramos analizar los errores sin apasionamiento, poniéndonos en el lugar de la otra persona, sabiendo que es humano equivocarse y sobre todo partiendo de la base de que yo soy humano y que yo me equivoco y el otro es un ser humano como yo, pues probablemente establezca yo una relación de comunicación abierta, sincero, que me dé la pauta para poder entenderlo. Sí, Claro, probablemente sea muy idealista, pero me no, parece que hay rango para pensarlo, ¿no? claro, y como tú decías en otras sesiones, pues esta parte de reconocerme que me equivoco, pero tener esa apertura para empatizar con la otra persona y reconocer también sus errores, ¿verdad? Y cambiar yo, porque no vamos a esperar que la otra persona cambie ni que todo lo que yo diga pues va a acatar como una orden o como una ideología que yo quiero que siga. Llámese padres, hijos, hermanos. Cada quien tiene su ideología y ahí entraría parte de la comunicación otro elemento que es fundamental y que tenemos que tener muy claro, que es el respeto a ese proceso, a esa ideología, a ese caminar. Igual y yo pienso que yo estoy avanzada y la persona con la que me estoy comunicando está atrás. Bueno, pues entender que está atrás y como cuando haces con un niño, no es que te te atrases, pero sí te agachas para mirarlo a los ojos y estar a la par. Y no es que te estés, te estás poniendo a su nivel para ese entendimiento. Y a veces también reconocer que la otra persona está adelantada y que yo estoy atrasada, pero reconocer eso, pues no es fácil, Cristi, para poner en esa empatía, y estoy diciendo empatía de empate, de ponernos en ese empate con respeto y como tú bien lo dices, con una comunicación desde el corazón, queriendo avanzar en el conflicto. Y para avanzar, pues es necesario comunicar, reconocer lo que yo no acepto o no estoy de acuerdo y entender a la otra persona, ¿verdad? A veces, pues sí, son valores o creencias eh, eh, muy difíciles para poder seguir en ese camino cuando hay, sobre todo, sentido, como tú bien lo has dicho en otras ocasiones, mucha violencia o mucha discriminación o mucha falta de respeto, pues a veces, aunque quieras avanzar y quieras conciliar,
pues a veces sí es necesario eh, poner distancia a situaciones difíciles con personas difíciles que no están, van avanzando, pero todavía no llegan a lo que tú esperas en la convivencia y en la cotidianidad, ¿verdad? Sí, y lo más importante es respeto. Parece una palabra sencilla que todos utilizamos, que todos exigimos, pero a veces no comprendemos qué significa el respeto, qué es respetar a una persona. Es eso que tú dices, es entender cómo es la otra persona, aceptarla como es, con la diferencia, porque cómo nos cuesta trabajo a los seres humanos entender que somos diferentes. Y si no entendemos las diferencias, menos las podemos respetar y menos las podemos ni siquiera ver para respetarlas, ¿no? Y este me parece un tema muy importante porque es como la base de las relaciones, de una buena relación, de un crecimiento de pareja, de un crecimiento familiar, de un crecimiento de amistades, en general, ¿no? Como que es un tema que toca varios aspectos de nuestras vidas. Pero, por ejemplo, me pongo yo a pensar en un caso de una persona drogadicta que está, que no reconoce la situación que tenga de dependencia, en la que vamos a suponer que se trata de un hijo al cual la palabra respetar significa dejarlo que se vaya al hoyo. O sea, es pues casi que Es muy difícil. abandonarlo, pero, ajá, pero ese respeto implica, uno, el dolorosísimo reconocimiento de su situación, el dolorosísimo reconocimiento de la nuestra, de nuestra posición, de que existe un vínculo materno o paterno con esa criatura o con ese muchacho, con ese adulto, y saber, reconocer también que el respeto implica muchas veces abstinencia. No se puede hacer nada muchas veces más allá de tener una buena voluntad o de estar dispuestos a ayudar o dejar establecidas ciertas condiciones para que el muchacho, cuando él decida, tome la decisión y se rehabilite, porque no hay rehabilitación sin voluntad, ¿no? Se Sí. vuelven situaciones muy complicadas Y y que esa implican un gran respeto, pero un gran dolor, ¿no? Por el pero otro esa lado. abstinencia de la que hablas es del padre a no intervenir, Así es. porque una cosa es la abstinencia del chico en su No, esa proceso, la tiene que decidir él, ¿no? Ujú. pero mi abstinencia a veces no la veo. O sea, veo su dependencia o su codependencia a la droga, pero no veo mi codependencia a querer seguirlo protegiendo, controlando y guiando sin ese respeto a ver que, y te lo dicen los padres, es que si no le doy de comer se va a morir, o si no lo tengo en la casa se va a morir de frío. Pues sí, o sea, pero es mi abstinencia a respetar su proceso y es lo más difícil para que el chico pues logre salir de su adicción y yo de mi codependencia a la adicción de mi familiar. Ese es un tema muy difícil que se llama, pues eso, codependencia, ¿verdad? Y ahorita dijiste la palabra adecuada, o sea, queremos que la persona se abstenga de ingerir esa droga, ese alcohol, pero yo me abstengo de intervenir en su vida. ¿Cuál Exacto, es yo lo respeto, ¿no? cuál es más fuerte? Mi adicción a protegerlo, porque al final es una protección, porque ya es un adulto, es una enfermedad, pero es una enfermedad donde él necesita caminar solo. Hay otras enfermedades, pues que sí, este, y muchas de las adicciones, muchos de los adictos recaen precisamente porque llegan a casa y en la casa está esa codependencia y se hace un círculo vicioso
de no abstinencia. Fíjate que me parece que con toda intención mencioné un caso extremo como es la dependencia a sustancias, ¿no? O de otro tipo, pero lo hice con toda intención para destacar la importancia que tiene el respeto y que el respeto se basa en conocimiento y muchas veces enfocamos ese conocimiento en el otro. Sí, yo reconozco, puedo llegar incluso con terapia o como sea, a reconocer que mi hijo es un drogadicto y puedo con todo dolor verlo en esa situación, pero no soy capaz de verme a mí misma, como tú dices, en esa relación de codependencia y a saber que a veces la única opción es, si yo no puedo llevar a mi hijo a terapia porque él no la acepta, la única opción que tengo de ayudar a mi hijo es entrando a terapia yo, para que así, si en algún momento dado se da que él pueda rehabilitarse, garantizar que el día que llegue a mi casa, que regrese, pueda yo darle las condiciones de ayuda y no de desayuda, de todo lo contrario, de echar a perder el tratamiento que le dan afuera, ¿no? Claro. Y esto visto en el extremo que implica Sí. en el caso límite, eso yo pienso que lo podemos analizar en todo tipo de relaciones. Muchas veces podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el tronco en el propio. Y aquí lo importante es saber, por un lado, que todos nos equivocamos, que todos somos seres humanos, que nos merecemos todos respeto y que para poder tenerlo nos tenemos que mirar unos a los otros y tenemos que aceptarnos con la realidad que cada uno tenemos. Y que vistos, respetados, podemos entonces entablar relaciones más cercanas, relaciones que nos permitan perdonarnos los errores o entenderlos, porque la otra forma de solucionar los problemas de los errores es que entendamos por qué la otra persona se equivocó. O sea, no necesariamente todos actuamos bien y así vamos por la vida, no, a veces cometemos errores crasos, pero hay que entender por qué sucedieron. Una vez que se entiende, se ven de diferente manera, ¿no? Y eso, pues, finalmente vamos al último peldaño, Rosalinda, que es el crecimiento personal, ¿no? Sí, es este proceso que el crecimiento duele crecer, duele crecer Duele crecer. físicamente y duele crecer humanamente, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, socialmente. O sea, somos seres de muchas dimensiones y hay crecimientos en cada una de estas zonas. A veces puedo ser una persona muy reconocida, con muchos éxitos intelectuales, escribir libros, ser una persona famosa en el área profesional que me desarrollo, pero a veces las otras dimensiones pues no hay ese crecimiento, no hay ese crecimiento emocional o ese crecimiento social o ese crecimiento espiritual. O sea, hay que buscar crecer, porque como cuando vas a un gimnasio, no dices, ay, nada más quiero desarrollar este brazo y que este brazo me quede increíble, ¿verdad? ¿Y qué hay de tus piernas y de tu cadera y de tu tórax pues vas al gimnasio a, a desarrollar todos tus músculos y todas tus potencialidades, ¿verdad? Entonces, así el crecimiento de la persona, ¿verdad? En todas nuestras áreas, en todas nuestras dimensiones. Ir, pues no es un camino fácil. Y no vivir en ese perfeccionismo que decíamos, porque vienen esos estrés y ese ataque de ansiedad que pues no te deja avanzar y además causa enfermedades fisiológicas porque es un desgaste de energía que está consumiendo el organismo, porque se dispara el ataque de miedo a miedos imaginarios que no han sucedido y
el organismo lo confunde con una emoción y entonces segrega todas las sustancias que que tienen que segregar para un peligro real, que es correr, huir, escapar, y entonces hay más sangre en tu organismo, pero si estás en un continuo así, sin darle un descanso a tu cerebro y a ese sistema fisiológico, pues acabas enfermándote. Pues sí, es bueno aprender de los errores y todos nos vamos a equivocar y seamos más benévolos con nosotros mismos y con los que se equivocan a nuestro alrededor. Sí, totalmente de acuerdo. Y incluso como conclusión también, además de las que acabas de dar tan claramente, es el perfeccionismo al alejarse de las equivocaciones o al pretender hacerlo, se aleja del crecimiento. Lo primero que debemos de tener muy claro es que estamos hechos humanos y proclives a equivocarnos precisamente porque tenemos esa posibilidad natural de crecimiento y de llegar hasta donde nosotros decidamos. Porque la vida nos ofrece todas las oportunidades para equivocarnos y todas las opciones, muchas veces hay que aventurarse y tomarlas para lograr caminos nuevos, intentar no quedarnos atorados en uno solo y en lo que controlamos, sino muchas veces vale la pena explorar para llegar a ser seres integrales que desarrollemos, como tú dices, en el gimnasio, todo nuestro cuerpo, pero también toda nuestra alma y todas nuestras emociones. Y bueno, Rosalinda, pues por hoy, muchas gracias. Creo que ha sido un tema, como ustedes habrán visto, es totalmente espontáneo el programa. No tenemos nada preparado, es algo que vamos tejiendo entre las dos, según lo que hemos vivido en nuestra propia experiencia, nuestro propio crecimiento, nuestra falta de crecimiento, etcétera, lo que somos, ¿no? Muy sinceramente. Y te agradezco, Rosalinda, de todo corazón tu acompañamiento. Y si alguien quiere comunicarse contigo, me gustaría que nos dieras tus datos para dejarlos en el programa. Sí, claro, Cristi, con todo gusto. Mi teléfono es el 33 10 39 22 35. Vivo aquí en la ciudad de Guadalajara. Doy consultas en mi consultorio aquí en mi casa, que en su casa aquí está mi consultorio, y también doy visitas a domicilio en caso de personas que no puedan desplazarse hasta mi consultorio. Y es un placer y es mucho agradecimiento por estas charlas que tenemos cada semana y porque nos abren un espacio en su casa, en sus hogares, pues ahora puede ser en la oficina, en el radio, en donde nos estén escuchando y viendo. Les agradecemos por este espacio que nos permiten entrar hasta su espacio, donde sea este. Rosalinda, pues nuevamente gracias y gracias a entre todos que nos dan la oportunidad de hacer estos programas para ti. Gracias especialmente a Guillermo García Naranjo, que está en la producción del mismo. Y gracias a Dalia Solís por la interpretación de señas, que siempre es tan importante para llegar a mayor número de personas. Y muy especialmente gracias a ti que nos acompañas. Esperemos verte la próxima ocasión y ten la seguridad de que buscaremos aquellos temas que puedan interesarte, pero si tú quieres comunicarte con nosotros y quieres hacernos saber cuáles son ellos, estamos a tu disposición. Escríbenos y dinos qué temas te interesarían. Nuevamente, gracias y hasta la próxima.